¿Por qué los escogidos parecen estar siempre aislados? ¿Qué implica ser uno de los llamados en el plano espiritual y cómo afecta a la vida diaria? Hoy vamos a descubrirlo. Profundizaremos en cómo la soledad, más que ser un peso, puede convertirse en un regalo y en señal de un llamado mayor. Todos en algún punto hemos sentido vacío y distancia, pero ¿y si esa sensación fuese en verdad una muestra de que tu destino es extraordinario? En este video veremos qué significa ser de los elegidos según distintas tradiciones, por qué la soledad suele acompañar a quienes poseen un propósito, y cómo enfrentarla con fuerza interior. También traeremos ejemplos de personajes que vivieron este silencio y lo transformaron en victoria. Si alguna vez sentiste que caminas un sendero distinto, este mensaje es para ti. Descubriremos juntos el poder oculto en la soledad y cómo ésta puede revelar la verdadera misión de tu vida. Parte 1. ¿Qué significa ser elegido? Comencemos entendiendo qué implica realmente ser uno de los elegidos. Es un término que suele oírse en ámbitos espirituales y religiosos, pero que encierra en verdad. No es solo una etiqueta que alguien coloca. En diversas tradiciones, ser elegido quiere decir que fuiste llamado a cumplir un propósito especial. Ese llamado puede venir de Dios, pero lo esencial es que es único y personal. Piensa en figuras como Moisés, Jesús o incluso líderes modernos como Martin Luther King o Mahatma Gandhi. Todos tenían un fuerte sentido de misión, sabían que estaban destinados a algo mayor que sí mismos y esa certeza les daba fuerza para superar pruebas y mantenerse firmes pese a las dificultades. Ahora bien, ese llamado no siempre se reconoce con facilidad. A menudo se siente como una inquietud persistente, la idea de que hay algo más que deberías estar haciendo. Tal vez percibes que no encajas en moldes comunes o que tus aspiraciones y sueños son distintos a los de quienes te rodean. Aquí aparece la soledad. Muchos elegidos caminan por sendas diferentes, a veces solitarias. No porque falte gente alrededor, sino porque la hondura de su propósito resulta difícil de explicar o de compartir. Quizá alguna vez has estado en medio de una multitud y aún así sentiste vacío. Esa es una experiencia típica de los elegidos, pensamientos y anhelos tan distintos que parece que nadie logra entenderlos. Sin embargo, esta soledad no es negativa. Es un tramo vital del viaje. La soledad brinda espacio para meditar, para acercarte a Dios y a tu propósito de una manera más profunda. Te permite oír esa voz interior que orienta y da claridad al rumbo que debes seguir. Incluso puede ser señal de que vas en el sendero correcto, un medio en el que Dios te fortalece y te prepara para lo que viene. Por eso, en vez de temerla, conviene aprender a abrazarla y reconocer el valor que tiene en tu vida. Imagina que subes una montaña lejos del ruido de la ciudad, en ese silencio puedes percibir el viento, los sonidos de la naturaleza y, si prestas atención, hasta tu propia voz interior con una claridad renovada. Esta es una metáfora de lo que implica ser uno de los elegidos. La soledad brinda ese espacio único para conectar contigo mismo y con tu propósito de una manera más profunda y significativa. Entonces, si alguna vez te has sentido distinto, si percibiste que tu camino es solitario, recuerda que puede ser una señal de que estás llamado a algo grande. Y aunque ese trayecto pueda parecer aislado, es un camino lleno de propósito y sentido. En esa soledad hallarás la fuerza y la claridad que necesitas para cumplir tu destino. Parte 2. La soledad como compañera de los elegidos. Siguiendo con nuestra reflexión, vamos a profundizar en por qué la soledad parece ser una constante en la vida de quienes están destinados a grandes cosas. ¿Por qué Dios o el universo permiten la soledad como parte inevitable del sendero de los elegidos? Lo primero es comprender que la soledad puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento interior y espiritual. Cuando estás solo, libre de distracciones y expectativas externas, tienes la oportunidad de mirar hacia tu interior. Puedes pensar en quién eres, cuál es tu propósito y qué es lo que en realidad importa en tu vida. Son esos momentos de introspección los que nos ofrecen respuestas que tanto buscamos. Además, la soledad puede verse como una etapa de preparación.
Imagina una semilla antes de transformarse en un árbol fuerte. Primero debe permanecer en la tierra, cubierta por la oscuridad, aparentemente aislada. Sin embargo, ese tiempo oculto le permite desarrollar raíces firmes y profundas. De manera semejante, la soledad ayuda a los elegidos a formar una base sólida de claridad y fortaleza interior. Otro motivo por el cual la soledad se repite entre los elegidos es que sus misiones son únicas y muy personales. Tales propósitos a menudo no son comprendidos ni aceptados por quienes los rodean. Por ejemplo, cuando Moisés fue llamado por Dios para liberar a Israel, tuvo que dejar atrás la vida que conocía y enfrentar pruebas enormes. Su misión era solo suya y, aunque contó con apoyo en el camino, también atravesó momentos de profunda soledad y reflexión. También debemos notar que la soledad abre un vínculo más intenso con lo divino. En muchos relatos espirituales los instantes más fuertes de conexión con Dios suceden en soledad. Jesús, por ejemplo, pasó 40 días y 40 noches en el desierto, solo, antes de iniciar su ministerio. Ahora bien, ¿cómo podemos asumir la soledad de manera constructiva? Aquí se vuelve interesante. Lo primero es transformar nuestra perspectiva. En lugar de verla como un peso o como algo negativo, podemos comenzar a verla como una gran oportunidad. Es un tiempo para crecer, para fortalecernos y para prepararnos para la misión que tenemos por delante. En segundo lugar, es esencial descubrir formas de nutrirnos durante estos tiempos de soledad. Esto puede incluir disciplinas como la oración, la meditación, la escritura en un diario o cualquier práctica que nos ayude a mantener la conexión con nosotros mismos y con nuestro propósito. También resulta beneficioso rodearnos de actividades y elementos que nos inspiren y que llenen nuestro interior de energía positiva. Finalmente, es importante recordar que la soledad no es eterna, es solo una etapa del camino. Aunque en ciertos momentos pueda parecer interminable, no estamos destinados a permanecer solos para siempre. La soledad es una fase, un capítulo dentro de nuestra historia que nos prepara para un nivel más alto en nuestra travesía. Y cuando salgamos de esa etapa, estaremos fortalecidos, más claros y con un propósito más firme. Así que, si atraviesas un periodo de soledad, mantén la fe y confía en que este tiempo tiene un sentido profundo, estás siendo preparado para algo grande. La soledad es un maestro, y los elegidos saben escuchar y crecer en su compañía. Parte 3. Historias inspiradoras de los elegidos. Ahora que ya hemos reflexionado sobre lo que significa ser elegido y comprendido cómo la soledad puede ser parte vital de ese sendero, vamos a conocer algunas historias inspiradoras de personas que vivieron este proceso y encontraron su verdadero propósito. Comencemos con una de las figuras más representativas de la fe cristiana, Jesús. Jesús es un ejemplo extraordinario de cómo la soledad puede ser parte esencial en el recorrido de los elegidos. Durante su ministerio, él solía retirarse a lugares apartados para orar y reflexionar. Aquellos momentos en soledad eran cruciales para mantener su conexión con Dios y encontrar la fuerza y la claridad necesarias para cumplir su misión. Uno de los episodios más destacados fue cuando pasó 40 días y 40 noches en el desierto, enfrentando tentaciones y probando su fe. En ese tiempo Jesús estuvo completamente solo, sin discípulos ni seguidores. Pero esa soledad no fue un castigo, sino un tiempo de preparación. Fue allí, en aislamiento, donde halló la fortaleza para resistir y reafirmar su propósito divino. Otro ejemplo inspirador lo hallamos en Moisés. Él también vivió largos periodos de soledad. Tras huir de Egipto, permaneció muchos años en el desierto antes de recibir su llamado divino. Ese tiempo apartado fue decisivo para su formación espiritual y personal. En esa soledad se encontró con Dios en la zarza ardiente, recibiendo la misión de liberar a Israel de la esclavitud. Aquella soledad no solo le permitió escuchar con claridad la voz de Dios, sino que le dio la firmeza y el valor necesarios para guiar a su pueblo. También debemos mencionar a David, el futuro rey de Israel. Antes de ocupar el trono, David pasó años en soledad mientras cuidaba las ovejas de su familia. Durante esos días apartados en los campos,
David cultivó una relación íntima con Dios, componía himnos y cantos, y meditaba en la grandeza divina. Esa soledad no solo consolidó su fe, sino que además lo preparó para las pruebas que vendrían después en su reinado. Aquellos años solitarios le otorgaron la sabiduría y la visión necesarias para gobernar con justicia y compasión. Tampoco debemos olvidar a Juan el Bautista, quien pasó mucho de su vida en el desierto. Su estilo de vida austero y su dedicación a la oración le permitieron convertirse en el precursor del ministerio de Jesús. Aunque llevó una existencia sencilla y aislada, su mensaje tenía gran fuerza y llegaba al corazón de quienes lo escuchaban. La soledad lo convirtió en un mensajero puro y potente de la palabra divina. Estos relatos nos muestran que la soledad es una etapa clave en la senda de los elegidos, es un tiempo de comunión profunda con Dios, de claridad sobre el propósito y de fortalecimiento del espíritu. Aunque pueda sentirse como un peso, la soledad suele ser el lugar en el que los elegidos hallan su mayor firmeza y orientación. Así que si en tu camino te sientes solo, recuerda que estás en excelente compañía. Grandes personajes antes que tú atravesaron esos periodos y salieron de ellos más fuertes, con una misión más clara. La soledad no es un final, sino una preparación para algo superior. Parte 4. Manejar la soledad de manera positiva. Hasta aquí hemos hablado de qué significa ser uno de los elegidos y de cómo la soledad es parte fundamental del proceso. Ahora debemos considerar cómo vivirla de forma positiva y constructiva. Aquí es donde todo se vuelve más práctico. Primero, es vital transformar la manera en que percibimos la soledad. En lugar de verla como un obstáculo, podemos comprenderla como una oportunidad de crecimiento interior y espiritual. La soledad nos regala un espacio para desconectar de las exigencias externas y conectarnos con nuestro interior y con Dios. Una herramienta eficaz para aprovechar ese tiempo es la práctica de la meditación y la oración. Estas disciplinas nos ayudan a tranquilizar la mente, a enfocarnos y a escuchar esa voz interna que suele perderse en el ruido cotidiano. La meditación nos enseña a permanecer presentes y a encontrar paz en el instante, mientras que la oración abre una vía directa de comunicación con lo divino. Iniciar el día con oración o meditación pidiendo dirección y fortaleza no solo aporta claridad sino también serenidad y propósito. Otra práctica poderosa es escribir un diario. Anotar pensamientos, sueños y preocupaciones puede resultar profundamente liberador. La escritura nos ayuda a procesar emociones y a reflexionar sobre el camino recorrido. Además, se convierte en un registro de nuestro crecimiento y de los logros alcanzados. También la creatividad juega un papel esencial. A lo largo de la historia, muchos artistas, músicos y escritores hallaron en la soledad una fuente inagotable de inspiración. Expresarte mediante pintura, poesía, música u otra forma de arte es un proceso terapéutico y al mismo tiempo un puente para conectar con quienes viven experiencias semejantes. Finalmente, es crucial cuidar del cuerpo. La unión entre lo físico y lo espiritual es muy poderosa y mantener hábitos saludables puede mejorar de manera significativa tanto el estado emocional como el mental. David cultivó una relación íntima con Dios, componía himnos y cantos, y meditaba en la grandeza divina. Esa soledad no solo consolidó su fe, sino que además lo preparó para las pruebas que vendrían después en su reinado. Aquellos años solitarios le otorgaron la sabiduría y la visión necesarias para gobernar con justicia y compasión. Tampoco debemos olvidar a Juan el Bautista, quien pasó mucho de su vida en el desierto. Su estilo de vida austero y su dedicación a la oración le permitieron convertirse en el precursor del ministerio de Jesús. Aunque llevó una existencia sencilla y aislada, su mensaje tenía gran fuerza y llegaba al corazón de quienes lo escuchaban. La soledad lo convirtió en un mensajero puro y potente de la palabra divina. Estos relatos nos muestran que la soledad es una etapa clave en la senda de los elegidos, es un tiempo de comunión profunda con Dios, de claridad sobre el propósito y de fortalecimiento del espíritu. Aunque pueda sentirse como un peso, la soledad suele ser el lugar en el que los elegidos hallan su mayor firmeza y orientación. Así que si en tu camino te sientes solo, recuerda que estás en excelente compañía.
Grandes personajes antes que tú atravesaron esos periodos y salieron de ellos más fuertes, con una misión más clara. La soledad no es un final, sino una preparación para algo superior. Parte 4. Manejar la soledad de manera positiva. Hasta aquí hemos hablado de qué significa ser uno de los elegidos y de cómo la soledad es parte fundamental del proceso. Ahora debemos considerar cómo vivirla de forma positiva y constructiva. Aquí es donde todo se vuelve más práctico. Primero, es vital transformar la manera en que percibimos la soledad. En lugar de verla como un obstáculo, podemos comprenderla como una oportunidad de crecimiento interior y espiritual. La soledad nos regala un espacio para desconectar de las exigencias externas y conectarnos con nuestro interior y con Dios. Una herramienta eficaz para aprovechar ese tiempo es la práctica de la meditación y la oración. Estas disciplinas nos ayudan a tranquilizar la mente, a enfocarnos y a escuchar esa voz interna que suele perderse en el ruido cotidiano. La meditación nos enseña a permanecer presentes y a encontrar paz en el instante, mientras que la oración abre una vía directa de comunicación con lo divino. Iniciar el día con oración o meditación pidiendo dirección y fortaleza no solo aporta claridad sino también serenidad y propósito. Otra práctica poderosa es escribir un diario. Anotar pensamientos, sueños y preocupaciones puede resultar profundamente liberador. La escritura nos ayuda a procesar emociones y a reflexionar sobre el camino recorrido. Además, se convierte en un registro de nuestro crecimiento y de los logros alcanzados. También la creatividad juega un papel esencial. A lo largo de la historia, muchos artistas, músicos y escritores hallaron en la soledad una fuente inagotable de inspiración. Expresarte mediante pintura, poesía, música u otra forma de arte es un proceso terapéutico y al mismo tiempo un puente para conectar con quienes viven experiencias semejantes. Finalmente, es crucial cuidar del cuerpo. La unión entre lo físico y lo espiritual es muy poderosa y mantener hábitos saludables puede mejorar de manera significativa tanto el estado emocional como el mental. Esto incluye mantener una buena alimentación, ejercitarte de forma constante y asegurarte de descansar lo necesario. La actividad física, en especial, es un recurso poderoso para liberar estrés y tensión acumulada, además de brindarte energía y una actitud más positiva. Rodearte de experiencias que te inspiren y te carguen de ánimo es fundamental, leer un libro que te atrape, caminar en la naturaleza o escuchar melodías que eleven tu espíritu. También es valioso unirte a comunidades o grupos con quienes compartas principios e intereses. Aunque a veces la soledad se sienta absoluta, no implica que debas vivir aislado. Relacionarte con personas que recorren caminos parecidos puede resultar motivador y alentador. Finalmente, no olvides que la soledad es solo un tramo del viaje. Aunque en ocasiones parezca interminable, no estás destinado a permanecer en ella para siempre. Es un capítulo que prepara tu vida para un nivel más alto. Cuando superes esa etapa, serás más fuerte, más claro y más consciente de tu propósito. Así que, si hoy atraviesas un tiempo de soledad, no te desalientes. Aprovecha este periodo para crecer, reflexionar y acercarte a lo divino. La soledad puede ser un tesoro oculto, un instante de formación para algo mayor. Cree que este proceso tiene sentido y que estás siendo moldeado para lo extraordinario.